Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Como siempre es un gusto y un gozo tan grande el estar con ustedes para abrir la palabra de Dios. Esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La única palabra bajo el cielo que es infalible, que no falla, que todo lo que dice es verdad, que todo lo que dice se cumple. Toda profecía se cumple y además tiene una autoridad final. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Entonces, vamos a empezar en este día el estudio del libro de Apocalipsis. Nos quedan 3 estudios para terminar este segmento, este segundo segmento que tenemos acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y lo quiero aprovechar para hacer un recorrido panorámico, tocar las partes, no las más importantes, porque todo es importante del libro de Apocalipsis y todo el libro de la Biblia es importante, pero sí tocar esas partes que nos van a ayudar a tener un concepto correcto y concreto acerca del libro de Apocalipsis, que muchas gentes, pues es el libro más peor entendido y comprendido. Y muchas personas dicen que nunca han leído el libro de Apocalipsis y que no lo van a leer tampoco. Se están perdiendo de una bendición tremenda. Bueno, el libro de Génesis, sin duda alguna, es el libro, ahí sí lo digo, el libro más importante de la Biblia, porque es el que nos presenta el origen de todas las cosas. Nos dice quién es Dios, nos dice cómo es Dios y qué es lo que Él ha planeado para su creación, incluyendo al hombre, por supuesto. Y el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, también es de mucha importancia porque nos dice cómo Dios se ha propuesto cumplir o culminar su plan eterno. Entonces, la palabra Apocalipsis significa revelación. Una gran mayoría del mundo cristiano y del mundo secular también, cuando oyen hablar del libro de Apocalipsis, inmediatamente viene a la mente que es un libro de juicios. Es verdad que es un libro de juicios, pero eso no es toda la verdad, porque también el libro de Apocalipsis es el libro donde Dios nos va a revelar cómo Él va a concluir su plan eterno. Eso es lo más importante. Por eso es el tema de este segmento, de esta serie que estamos teniendo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Este es el comienzo del fin de todas las cosas. Hablando del arrebatamiento de la iglesia, que también se cuenta su venida. Vuelvo a repetir, la razón de esta serie de estudios es porque cuando se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, se habla de 2 conceptos. Tiene que ver con 2 aspectos, la segunda venida del Señor Jesucristo. Una en relación con la iglesia, una en relación con Israel. Y ahorita ya estamos por finalizar la segunda parte, que es el asunto que está en relación con la iglesia. Y por eso considero yo importante. Vamos a hacer ese recorrido panorámico y van a ver que va a ser de grande bendición. A la misma vez quiero despertarles a ustedes ese anhelo y enseñarme por leer el libro de Apocalipsis, porque es una bendición tremenda. Entonces, el libro de Apocalipsis comienza de esta manera: la revelación de Jesucristo. Esa es la primera frase que usted encuentra en el... Tengan sus Biblias abiertas en el primer capítulo de Apocalipsis, porque ahí es donde vamos a venir hablando. Entonces, en el primer verso de la Biblia, ahí menciona que la revelación de Jesucristo, pero en el texto griego no hay artículo definido, entonces se tiene que quitar la. Y
y entonces la frase se va a poder entender de esta manera: revelación de Jesucristo. Ahora, no es una revelación tocante a Jesucristo, sino que es una revelación, ahí lo dice el texto, lo voy a parafrasear, una revelación dada por Dios a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Esa frase es muy importante, de suma importancia para el estudio de Apocalipsis, las cosas que deben de suceder pronto, porque tienen que ver con acontecimientos que necesariamente van a ocurrir. Entonces la palabra pronto procede de una raíz griega que es la misma que se usa para ese aparato que se llama tacómetro. Es un instrumento para medir la velocidad. ¿Lo han visto? Cuando miden la velocidad de los que van corriendo, ya sea personas, hombres o mujeres, o aún los carros, la carrera de carros. Entonces, esa es la misma palabra. Esa palabra pronto viene de esa raíz griega, donde se denomina ese instrumento para medir la velocidad, que es el tacómetro. Entonces, esto es muy importante, porque lo que nos da a entender es que cuando habla de que las cosas que deben de suceder pronto, es que cuando sucedan estos acontecimientos, van a acontecer o se van a llevar a cabo en una velocidad sorprendente. Entonces, que quede claro que esa palabra pronto no tiene nada que ver con el tiempo, con la fecha o con un día que va a ocurrir. No. Está hablando de una velocidad de ejecución de esos acontecimientos que van a suceder, hablando de los juicios, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, ahí en el mismo verso 1, al final de la escritura, el verso 1, al final dice: y, hablando de la revelación que Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto, y la declaró, hablando del Señor Jesucristo, es el que está hablando, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa palabra también, muy importante, declaró, porque esa palabra en el texto griego significa que es algo, mostrar algo por medio del uso de alguna señal. Por ejemplo, las sanidades y los milagros que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio terrenal son señales mesiánicas, para que la gente de ese tiempo entendiera que Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Bueno, esa palabra señales tiene que ver con la palabra símbolos. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo, que es el que está narrando lo del libro de Apocalipsis, cuando hay palabras así, son directas del Señor Jesucristo, porque es Él la parte central del libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo. De Él trata, es la persona más importante en todo el libro de Apocalipsis. Entonces, esa es la razón por la cual Él declara nos quiere decir que se debe darnos el mensaje de Apocalipsis en símbolos. Y casi toda profecía se va a dar en símbolos, el lenguaje figurado, pero no por eso quiere decir que lo vas a interpretar simbólicamente. Eso sí, verdaderamente es algo descabellado. Que a mí me han preguntado que cómo se interpreta un símbolo, que si se puede interpretar simbólicamente. No, ni una metáfora la vas a interpretar metafóricamente. No, tiene que tener la interpretación normal, natural. Por ejemplo, les he hablado de las reglas de la hermenéutica, ¿verdad? Se tiene que usar una hermenéutica en todo estudio de la palabra, o cuando van a predicar o van a testificar. Aún los que andan testificando tienen que tener una buena hermenéutica, o sea, ser hermeneutos, buenos hermenéuticos, o como se llama. Las 4 reglas principales, ¿verdad? Se tiene que interpretar la Biblia gramaticalmente, literalmente, que esa es la interpretación natural o normal. Gramaticalmente, literalmente, textualmente e históricamente. Yo les he mencionado del Señor Jesucristo, Él usa mucho el lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando Él dice: yo soy el pan de vida. Él no está hablando del pan, ¿verdad? Ese que se hace con harina de trigo, todo eso, no.
aunque les voy a decir una cosa, en el Medio Oriente, las personas que son de allá, del Medio Oriente, para ellos el pan es alimento. Algo que para nosotros, ¿verdad? Que no. Pues te echas un pan dulce en la mañana y dices, es un tente en pie, porque voy rápido al trabajo y no traigo chance, no tengo oportunidad de hacer el lonche, así de que me como un pan y es un tente en pie. Pero para ellos es alimento. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, la tentación de Satanás, con el Señor Jesucristo que tenía 40 días ayunando? ¿Qué le dijo Satanás? Si es que eres el Hijo de Dios, tú puedes convertir esas piedras en pan. Tenía 40 días sin comer. Tú puedes convertir esa piedra en pan, no que puedas convertir esa piedra en una comida o esto, lo otro, no, en pan. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Le sacó una escritura que está en Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere dar a entender, esa es la interpretación. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el alimento, Él es el que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Nosotros mismos usamos en el lenguaje, yo les he dicho, eso es lo que uno tiene que tener entendido. Sin darnos cuenta, nosotros usamos lenguaje figurado. Y ahí mismo interpretamos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy hablando con una persona y la persona me dice, ¿sabes qué? Que acabo de conseguir el trabajo, andaba buscando un trabajo y ya lo conseguí. Ahora sí ya tengo para llevar el pan para mi casa. ¿Lo han oído ese? No está trabajando para llevar pan. ¿Verdad? Inmediatamente cuando tú oyes eso que te dice, no, ahora sí puedo llevar el pan para mi casa. Inmediatamente tú ya le das la interpretación. Con ese trabajo Él va a suplir todas las necesidades de su casa, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, esas 4 reglas. Gramaticalmente, literalmente, que es la interpretación normal y natural. Textualmente, el texto también es muy importante. Y la razón que le estoy diciendo es porque vamos a ver un lenguaje figurado más adelante. Textualmente. No puedes sacar un texto de su contexto porque te vas a meter en problemas. Tienes que interpretar ese texto conforme al contexto de lo que viene hablando y que tiene que ver también con el fondo histórico. ¿Quién lo escribe? ¿A quién lo escribe? ¿Por qué lo escribe? Todo eso se tiene que entender. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión, un señor iba con su perro y con su mula caminando por el camino y viene una camioneta a una velocidad grandísima levantando una polvadera y luego de repente da una vuelta estrepitosa, ¿verdad? Y ¡pum! El anciano y su perro y su mula caen a una zanja profunda. Y pues es natural, ¿verdad? El señor pues va a poner una demanda por daños y prejuicios. Entonces cuando está este hombre ahí en corte, delante del juez y delante del jurado, viene el abogado defensor de la camioneta de su cliente y le dice, mire, le voy a hacer una pregunta y usted nomás me va a contestar sí o no a lo que le voy a preguntar. Y el señor dice, más se sienta con la cabeza, dice, mire, usted dijo que usted estaba perfectamente bien cuando mi cliente se bajó de la camioneta y fue y le preguntó que cómo estaba usted, ¿verdad? Y dijo, el anciano dijo, pues mire, yo iba caminando con mi perro y no, yo no le estoy preguntando eso, yo le estoy diciendo que nomás dígame sí o no a la pregunta de que usted le dijo a mi cliente que usted estaba perfectamente bien cuando él le preguntó que cómo estaba. Pues sí, pero cuando yo iba caminando con mi perro y mi mula, señor juez, por favor, dígale. Aquí está, porque nomás me preguntes, que me conteste sí o no. El juez más comprensivo, pues le dijo, pues déjelo que hable, hombre. A lo mejor tiene algo que decir, ¿no? Bueno, está bueno, hable. Dice el señor, pues mire, yo iba caminando por el camino con mi perro y con mi mula, y viene este hombre con su camioneta y levantando esa polvadera y da esa vuelta, y fue cuando nos tumbó para allá, me hizo caer a la zanja, a mi perro y a mi mula. Entonces, él se bajó de la camioneta y vino, y cuando iba bajando y llegó enfrente de nosotros, vio a mi perro que estaba mal herido, y regresó a su camioneta y sacó un rifle, y vino y mató a mi perro. Y luego volteó a ver a la mula y vio que tenía una pata quebrada
y mató a la mula. Y luego viene conmigo y me dice, ¿y usted cómo se siente? Perfectamente bien. Pues claro, ¿cómo que le iba a decir? Y eso es lo que nomás tenía el abogado. Usted le dijo que se sentía perfecta, pues claro que estoy perfectamente bien. Si no le digo, pues ¿qué va a pasar? Eso es la importancia de sacar un texto fuera de su contexto. No puedes tomar una cosa nomás como una evidencia de todo eso. Tienes que tener toda la evidencia completa. Bueno, ya me fui para otro lado, pero vámonos aquí en caminar donde estábamos ahorita aquí. ¿Verdad? Nos quedamos en donde, bueno, el verso 1, y la declaró enviándola por medio de su siervo Juan. La palabra declaró, ya lo dijimos, que esa es importante, esa palabra declaró. Son señales en el griego y que quiere decir símbolos. Esa es la razón por la cual se habla de símbolos en el libro de Apocalipsis. Porque no se trata nada más de declarar, sino de aclarar el mensaje del Apocalipsis para que se pueda comprender y se pueda entender. Ok, versos 2 y 3, vayan conmigo. De Apocalipsis capítulo 1. Que ha dado testimonio, hablando de Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis es el único libro que comienza con una aventuranza y termina con una bienaventuranza. En Apocalipsis estudiamos esa parte, capítulo 22 y el verso 7. Ahí dice el mismo Señor Jesucristo: he aquí vengo pronto. Bienaventurado él, y ahí habla singular, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, empieza con una aventuranza y termina con una bienaventuranza. Pero aquí, en este verso que acabamos de leer, la bienaventuranza es doble, o sea, la bendición, porque es una bendición. Es dicha, es felicidad, pero es bendición, bienaventuranza. Es doble. ¿Por qué es doble? Porque dice el que lee. Ahí implica como que se refiere a la lectura pública en voz alta. Ahora, número 2. Los que oyen, ya es plural, se refiere al auditorio o la congregación que están escuchando la lectura. Ahora, pero el leer y el oír no es suficiente, porque la bendición radica en guardar todas las cosas en ellas escritas, como termina el verso 3. O sea, en otras palabras, el texto da la idea de un solo grupo que oye y guarda el mensaje que está escuchando. Entonces es muy importante eso para las personas que dicen que no, nunca van a leer el libro de Apocalipsis. Te estás perdiendo de esta bendición tan tremenda. Es el único libro en toda la Biblia que empieza con una bienaventuranza y termina con otra bienaventuranza. Entonces la última frase del verso 3, porque el tiempo está cerca. Aquí la palabra tiempo se tiene que entender también. No está hablando del tiempo cronológico, o sea, el que nosotros conocemos, la hora, el día, la fecha, no está hablando del tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. O sea, es un periodo de tiempo que está por venir. Y ese periodo de tiempo que está por venir es en donde Dios va a intervenir judicialmente en los asuntos de este mundo, que es la tribulación, para poner fin a la historia tal y como la conocemos ahora. Entonces, porque el tiempo está cerca, y eso es lo que está anunciando. Verso 4 y 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Miren, hermoso palabra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio. Ahí en el imperio, el texto original dice dominio.
A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Juan es el que escribe este libro, ahí lo está diciendo. Pero si ustedes se fijan, este libro en particular se escribió para que lo enviaran a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Asia Menor es lo que ahorita conocemos como Turquía, ¿verdad? Entonces, las 7 iglesias aparecen en los capítulos 2 y 3, que vamos a dar una pasada también así panorámica porque es muy importante. Miren, si el libro de Apocalipsis fue escrito primeramente para las 7 iglesias que están en Asia Menor, y luego, aparte de eso, el Señor Jesucristo envió un mensaje individualmente a cada iglesia, quiere decir que eso es muy importante para nosotros leer. Estar al tanto, eso es importantísimo. Entonces, el libro de Apocalipsis fue transmitido originalmente a ellos, a las 7 iglesias, y luego después a todas las iglesias que están en Asia Menor, y luego a nosotros, por supuesto, ¿verdad? Hasta aquí llegó con nosotros. Entonces, bueno, después viene el saludo: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Gracia y paz era el saludo acostumbrado. Juan está usando el saludo acostumbrado de los cristianos en la iglesia primitiva. La palabra gracia está hablando del favor inmerecido. Lo que está diciendo Juan es como diciendo que abunden ustedes, los que están leyendo las palabras de este libro, abunden en el favor de Dios. Y sabemos que gracia es un favor inmerecido. O sea, algo al opuesto a lo que nosotros merecíamos, Dios nos dio. De su favor, de su gracia. Nosotros no merecíamos ser amados y Él nos amó. No merecíamos ser perdonados y Él nos perdonó. Entonces, gracia y paz. Paz es lo que usa la definición en el hebreo, shalom. Paz tiene que ver con el resultado de esa relación que nosotros tenemos con Dios por medio de esa reconciliación que hubo de nosotros para con Dios. No está hablando de la paz interior, sino que está hablando de esa paz que ahora tenemos con Dios por medio de haber sido reconciliados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 5 y el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de quien también tenemos acceso por medio de la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros ni sabíamos que estábamos nosotros sin esperanza. Así dice Efesios capítulo 2 y el verso 12, que estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza y sin Dios. Yo no sabía eso. Yo creía que Dios estaba conmigo siempre. Y eso es lo más tremendo, que vienes aquí y te das cuenta de que nosotros caminábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero Él en su grande misericordia y su grande amor con que nos amó, aun cuando nosotros éramos pecadores, dice el apóstol Pablo. Eso es algo tremendo. Nos reconcilió con Dios y por eso estamos aquí, gracias a Dios. Entonces, gracia y paz a vosotros quiere decir mucho ese saludo. Pero fíjense de quién procede primeramente: de Dios el Padre, del que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el Dios eterno de allá del Antiguo Testamento, Dios el Padre. Este saludo es de Dios el Padre, de Jehová, el guardador del pacto. Miren, Dios cuando se le apareció a Abraham, capítulo 17 de Génesis y verso 1, le dijo, Abraham tenía 99 años, pero él ya tenía la promesa de que de un hijo de él iba a venir esta bendición tremenda.
Y le dijo, Abraham, anda delante de mí. Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra, el Todopoderoso, es el Shaddai. Después, cuando está con Moisés, en el capítulo 6 de Éxodo y el verso 3 le dice a Moisés cuando se le apareció, le dice, Moisés, cuando yo me aparecí a Abraham y a Jacob, me aparecí con ellos como el Dios Todopoderoso. Es lo que termina, si se fijan en el verso, como dicen, el que es, el que era y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, le dice a Moisés. Me di a conocer con ellos como el Dios Omnipotente, no con el nombre con el que me he dado a conocer a ustedes. Con ese nombre con nadie me he dado a conocer más que en ustedes. Entonces Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando habla de que Él es el que era y que ha de venir, es el que existe en sí mismo. El Dios inmutable, el Dios todopoderoso. Entonces este saludo proviene de Dios el Padre. Y van a ver ahorita por qué les estoy diciendo esto. Porque es muy importante. Entonces, ahora el saludo también proviene ahí mismo en el verso, este es el 4, parece que estamos ahí, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Ahora, cuando habla de los 7 espíritus, está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Algo que nos podría ayudar para entender esto de Apocalipsis capítulo 1 y verso 4 es Isaías capítulo 11 y el verso número 2. Ahí habla de 7 características excepcionales del Espíritu Santo que iban a estar en el Mesías, hablando del Señor Jesucristo. Entonces eso hace referencia a esto que está hablando aquí Juan en el verso 4. Ahora, como este libro es un libro de la revelación de Jesucristo, fíjese lo demás cómo lo describe al Señor Jesucristo. El primogénito de entre los muertos. No que Él haya resucitado antes de, entre otros o antes, no. Porque en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Aún el mismo Señor Jesucristo resucitó gente en su ministerio terrenal. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, pues esos muertos que resucitaron, esos volvieron a morir. Pero el Señor Jesucristo, por eso es el primogénito, resucitó para ya no ver muerte jamás. Él mismo en este capítulo 1 y en el verso 18, vamos a pasar por ahí, nos dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, todos los que han resucitado, de todos los que han resucitado, Jesús es el primero, es el más importante, es el líder, es el soberano sobre todos los reyes de la tierra, dice ahí. Ahora, enseguida, miren la obra que Cristo ha hecho en nosotros, que me hizo, en el verso 5, al que nos amó. Una mejor traducción del texto griego es el que nos ama, está hablando de un tiempo presente. El amor de Jesucristo por los suyos es una realidad presente y continua. No cambia, no se mueve. No nos va a amar menos porque nos portamos mal, ni nos va a amar más porque nos portamos bien y somos tan buenos. No, el amor de Dios es inmutable, no se mueve. Es lo bueno, que Él nunca deja de amarnos a nosotros. Entonces, ese amor, que es un amor presente y con una fuerza tan poderosa, que en este momento, hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, en este momento, como lo fue cuando ese amor que mostró por nosotros, cuando Él se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Es el mismo amor. Ese mismo amor que Él mostró, que les estaba yo diciendo, que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se demuestra el amor de Dios sobre nosotros. En que aún siendo pecadores, en esa palabra pecadores pónganle todas las definiciones.
de toda persona que anda fuera de la voluntad de Dios, en maldad, en pecado, en iniquidad, delincuentes, ladrones, asesinos, aun cuando éramos así, Él nos amó. Bueno, con ese amor que Él mostró cuando Él dio su vida por nosotros, es el mismo amor que demuestra en este tiempo presente. No ha cambiado, no cambia, es el mismo amor. Entonces es muy importante entender esto. Ahora, esta es una obra presente, pero miren, la otra sí es una obra pasada. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Miren, cuando ustedes oigan vean la escritura donde dice que Jesús derramó su sangre por nosotros, está hablando de su muerte. Porque esa es la que perdonó todos nuestros pecados, su muerte. Por su muerte nosotros fuimos salvos y perdonó todos nuestros pecados. No está hablando del líquido ese que está en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es la sangre y todo eso. Es como un símbolo lo de su sangre, pero es una sangre preciosa, porque por medio de esa sangre nosotros fuimos, nos libró, nos soltó de ese amarre que nos tenían los pecados en nosotros y nos hizo libres. O sea, lo que está hablando aquí es de su sacrificio expiatorio y sustitutorio, que Él tomó nuestro lugar por nosotros. Fue el instrumento divino para obtener la liberación de todos aquellos que ponen su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Bueno, además de esto, miren, porque todavía no termina, el verso 6, leímos hasta el verso 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Bueno, literalmente el texto griego dice, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¿Por qué? Porque miren, cuando lleguemos al cielo, ahí nomás va a haber un solo rey, el Señor Jesucristo. Nosotros no somos reyes, Él es el único rey. Entonces, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aquí la traducción correcta en el texto griego es que nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Miren, colectivamente nos hizo un reino a todos los redimidos, tanto el antiguo como estos, y los del Antiguo Testamento, los otros que van a pasar por la tribulación, los santos. Colectivamente todos somos un reino. Pero individualmente a nosotros la iglesia nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Cuál es el ministerio de un sacerdote? La intercesión, es el intermediario. En el Antiguo Testamento el profeta era el intermediario entre Dios y los hombres. Y el sacerdote era el intermediario de los hombres ante Dios. Bueno, ese es el ministerio que nosotros tenemos ahorita. Nosotros somos responsables de ser los intercesores, los intermedios entre los hombres y Dios. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Verso número 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto tiene que ver con su venida en gloria a la tierra, cuando Él venga a reinar a este mundo, cuando Él venga a reinar a esta tierra. Miren, Apocalipsis no habla del rapto. El rapto ya para este entonces ya habrá ocurrido, ya habrá pasado. El Apocalipsis tiene que ver con la revelación de Jesucristo, cuando Él será visto tal como Él es, con poder, con su majestad, con toda su gloria, cuando Él venga a la tierra por segunda vez a reinar. Entonces dice, he aquí viene en las nubes y todo ojo le verá. En el rapto todo ojo no lo va a ver. No lo va a ver. Entonces esto es muy importante nosotros tenerlo siempre en cuenta. Es una revelación. En su revelación, cuando el Señor Jesucristo venga, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores
Ahí es donde todo ojo le verá. Y miren quién principalmente, los que le traspasaron. O sea, originalmente va implicado para el pueblo judío y no los que estaban ahí, sino los sucesores, la descendencia y todo eso. Porque entonces Zacarías habla de algo de esto cuando mirarán a aquel a que traspasaron y luego cuando enseña sus manos y todo eso. Entonces, pero prácticamente para todo aquel que rechaza el Evangelio del Señor Jesucristo, entra en esta posición. Pero más que todo, miren quiénes son los otros que lo van a ver. Y todos los linajes de la tierra, y no solamente lo van a ver, dice que van a hacer lamentación por él. ¿Qué significa lamentación? Van a llorar, pero no van a llorar porque lo ven de gusto, o no van a llorar como una señal de arrepentimiento, no, van a llorar porque va a venir aquel que no quieren que venga. El mundo no quiere que venga, los presidentes de la tierra no quieren que venga, los políticos, los dictadores de la tierra, esos no quieren que venga Cristo. ¿Saben por qué? Muy sencillo. Porque cuando Cristo venga, se les va a acabar todo lo que ellos están haciendo. En otras palabras, como decimos allá, se les va a acabar su negocio. Por eso no quieren que Él venga a la tierra. Verso 8. Yo soy el alfa, pongan atención en este verso. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto. Entonces lo que está implicando aquí, eso significa, en el entendimiento del idioma griego, es que el Señor Jesucristo no solamente es la primera letra del alfabeto ni la última, sino que también todas las del medio, dando a entender de su omnisciencia, hablando del Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Ahora, el que es y que era y que ha de venir, el Dios Todopoderoso. ¿Dónde vimos eso? En el verso 4. ¿Y de quién hablaba el verso 4? De Dios el Padre. Ahora, si ustedes se fijan, esto es lo mismo que se está diciendo del Hijo aquí. El que es y que era y que ha de venir. ¿Por qué? Pues porque tanto el Padre como el Hijo, aunque son dos personas distintas, son de una misma esencia, una sola esencia. No es otra esencia el Padre, no es otra esencia el Espíritu Santo, no, es una sola esencia. Juan capítulo 10 y el verso 30, dice el Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. En el texto griego dice, yo y el Padre, una sola cosa somos. Está tremendo. Al final del estudio voy a hacer un comentario acerca de esto, porque ya como que me están diciendo, ¿por qué usa tanto el texto griego? ¿De dónde saca tanto? Bueno, les voy a decir dónde lo voy a sacar. Ahí se los voy a decir. Para ustedes, por una ayuda para ustedes, los que están escuchando este estudio. Bueno, Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3, lo voy a leer, porque lo tengo en mi corazón. Ahí también habla de eso que les estoy hablando, que el Padre y el Hijo son de una misma esencia. Dice ahí en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Dios habiendo hablado, él empieza a hablar de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren lo que dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su esencia, es lo mismo, sustancia y esencia es lo mismo, es la misma imagen de su esencia. Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6, pero miren el 5. Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora miren el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse. Miren, en este verso hay 3 palabras que tienen 2 connotaciones o 2 definiciones en el griego cada uno. Pero Pablo escogió el término más importante, el que nos hace ver verdaderamente la deidad del Señor Jesucristo. La primera palabra es siendo. La palabra siendo recalca la esencia de la naturaleza de una persona, su estado o condición continua y permanente, la palabra, el cual siendo, y luego posforma, ahí está hablando de un carácter inmutable, de algo que es inmutable, algo que existe en sí mismo y por sí mismo. Y luego la otra palabra, igual, donde está definiendo que las cosas son con una exactitud tremenda, lo mismo en tamaño, en número, en cualidad, en carácter, todo, igual. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Miren, no solamente el Padre, no solo el Padre y el Hijo son uno en esencia. Yo se los acabo de decir hace rato, pues se los voy a repetir. Así como el Padre y el Hijo son uno en esencia, el Espíritu Santo también es uno en esencia. El Hijo tiene los mismos atributos del Padre y el Espíritu Santo tiene los mismos atributos del Padre y del Hijo. Todo es una sola esencia. Las excusas que tienen muchos acerca de la doctrina de la Trinidad y por lo tanto como que te dan de decir que no cree, vaya, y estoy hablando de gente aquí, en nosotros en la iglesia, y son variadas, porque yo he hablado con ellos. Unos dicen que pues no lo entienden, no entienden la doctrina de la Trinidad. Otros dicen, pues como no la entiendo, pues no la puedo explicar. Entonces, pero cuando yo he tenido esas conversaciones, yo me doy cuenta que hay algo, un común denominador ahí en eso. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la razón? Creo yo, que es porque no entienden el término persona. Yo les he preguntado y les he dicho, ¿qué entiendes tú por persona? Cuando decimos que Dios es uno, pero habita en 3 personas. Y le digo, ¿qué entiendes tú por persona? Dice, pues, este cuerpo físico. ¿En serio? Digo, los animales tienen cuerpo también. Ellos no son personas. Lo que te hace a ti ser una persona es que tú estás consciente de ti mismo, de quién eres, de que tú existes. El animal no tiene nada de eso. El animal no sabe que existe él. Ni sabe quién es, ni sabe nada. Es más, en Génesis capítulo 1 y el verso 26 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, ahí no está hablando de una representación física o corporal. Cuando hablan de, porque muchos también me preguntan, ¿qué quiere decir a su imagen y semejanza? Pues para empezar es lo mismo, hombre. Imagen y semejanza es lo mismo, pero te voy a decir, no está hablando de este cuerpo, no es una representación, porque Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, entonces no está hablando de eso. Ahí está hablando de una personalidad o una capacidad para tomar decisiones morales principalmente, claro, que son importantes. En otras palabras, el ser humano es un reflejo de la naturaleza espiritual de Dios. Es en lo espiritual donde viene la imagen y la semejanza de Dios, del hombre con Dios. Ahora, ¿cuándo le fue transmitido todo eso? Bueno, eso le fue transmitido cuando Dios puso su aliento en él, cuando lo estaba formando del polvo de la tierra y sopló en la nariz del hombre, le dio aliento. Me parece que hay uno de los salmos, inclusive Job, dice que por el aliento del hombre, de Dios, el hombre vive, porque fue el aliento el que transmitió todo eso en el hombre. Entonces la frase imagen y semejanza pues sugieren que intelectualmente y moralmente hay una relación del hombre con Dios que es importante y permanente. Somos únicos, así nos hizo Dios.
Si ustedes miran, hay muchas cosas en nuestro ser, en esta humanidad. Por ejemplo, el iris del ojo, no hay otro igual, supuestamente. Para identificar a una persona, nomás buscan el iris. Es más, las huellas. Hasta ahorita yo no he sabido que alguien tenga las mismas huellas de otro. Y si usted le busca, va a encontrar muchas más. Es más, el ADN que hay en nosotros. Toda la información que dicen que puede llenar una cantidad de libros que hay en el ADN de cada ser humano. Y eso y Dios ha permitido que se descubra porque ha revolucionado el mundo y ha sido una bendición, beneficio para muchas cosas. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo aquí, persona. Eso es lo que nos identifica a nosotros con Dios, como persona. Dios es una persona. Bueno, ya otra vez me desvío un poco, pero vamos a regresar otra vez al capítulo 1 y 8. Me dicen cuánto me falta porque no me fijé a qué horas empecé. Nomás díganme cuánto tiempo tengo, porque pensé que iba a poder abarcar, pero primero que no abarco todo el capítulo. ¿Cuánto tiempo tengo? Nomás. 15. ¿En serio? Ok. Me voy a pasar unos 5 minutos. Ok. Nos quedamos entonces en donde, bueno, vamos el verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, quiero decirle, esta es la primera parte, esta es la introducción de todo el libro de Apocalipsis, porque eso es lo que abarca. Ahora, de aquí en adelante, del verso 9 al término del capítulo 1, ahí lo que vamos a ver es lo que Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, nos va a presentar, es al Cristo glorificado, al cual el mundo nunca lo ha visto de esa manera. El mundo vio a aquel que nació en un pesebre, manso y humilde, y que fue escupido y otro. Aquí está diferente. Y esta es la parte muy importante, porque aquí está la revelación de Jesucristo, el verdadero Dios. Como dice Juan, ¿verdad? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hablando del Señor Jesucristo. Voy a leer, me gusta mucho. Espérenme. Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. El verso 20. 19 lo dejamos para después. No estamos ahí ahorita en eso. Me decía un hermano, porque está hablando de you know who. Igual al hermano Monsiváis. Ahí viene el you know who. Verso 20, capítulo 5 y el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Eso está tremendo, porque al empezar el Evangelio, Juan es el mismo que está escribiendo el Apocalipsis. Y esta es una epístola, la primera epístola, tiene 3 epístolas, pero es el mismo que escribió el Evangelio, según San Juan. ¿Y cómo empieza el Evangelio en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, este Verbo, dice, venía al mundo, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Bueno, aquí ya vino, aquí ya está. Juan dice, no, pues ya está. Y vino ya, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Ya. Ok, nomás déjenme avanzar, a ver hasta dónde avanzo, no hay problema. Quiero que pongan mucha atención en esto. El verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo.
Yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando Juan dice que él es copartícipe en la tribulación, pero bueno, primeramente, miren, lo que me llama mucho la atención, dice, yo, Juan, vuestro hermano. ¡Wow! Ahí se mira la humildad de este hombre. Él no está diciendo, y no estoy diciendo que es malo, porque Pablo y Pedro, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero también dicen ellos, apóstol y siervo de Jesucristo. Bueno, ya. Pero aquí no, vuestro hermano. Yo soy el hermano de ustedes. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque cuando él dice que él es copartícipe, o sea que está juntamente en la misma tribulación que nosotros estamos. Y claro que él estaba en tribulación porque está en la isla de Patmos. Y él no andaba de vacaciones en la isla de Patmos, ¿verdad? Él estaba por causa de la palabra y del testimonio del Señor Jesucristo. No fue a predicar la palabra ahí al Patmos. No, él estaba ahí porque él estaba predicando la palabra acá y dando testimonio del Señor Jesucristo, y el emperador ese romano Domiciano lo apresó en el año, me parece que en el año 95, y lo envió a la isla de Patmos exiliado. Entonces, prácticamente él está en una tribulación ahí. Y no solamente las que pasó acá afuera, pero ahí estaba en una tribulación. Y aún ahí en esa tribulación donde él estaba en comunión con Dios. Y en esa comunión el resultado fue el libro de Apocalipsis. Ahí lo escribió él, en la isla de Patmos, ahí donde estaba él. Y de aquí empieza él ya. Él empieza a narrar esto. Por eso a ver hasta dónde alcanzo a llegar. Entonces, aclarando, esa tribulación que él está hablando no está hablando de la tribulación o la gran tribulación, sino que se refiere a la tribulación que todos nosotros como cristianos pasamos en el mundo, un mundo hostil, que generalmente hablando no quiere saber nada de Dios. Es anti-Dios, anti-Cristo, anti-Biblia, anti-todo lo que se refiere a Dios. En el caso de Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos, él estaba sufriendo ahí, por eso le digo, él está hablando de eso, de esa tribulación. Ahora, cuando habla del reino, también aclarar eso, no está hablando del reino mesiánico, porque todavía no se lleva a cabo eso. ¿De qué reino está hablando? Del reino ese donde nosotros estamos, y donde Dios es el soberano, y es el que da órdenes, y nosotros tenemos que obedecer todo eso. Y Juan dice que ahí mismo, en la isla de Patmos, él estaba por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Entonces, verso 10, esto es lo que viene adelante, miren, pongan mucha atención. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, aquí hay un debate, ¿verdad? Muchos verdaderamente creen. Bueno, primeramente, cuando dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, vámonos con la palabra del día del Señor. Muchos hablan de que él estaba ahí, que esa visión que él estaba teniendo ahí era el día domingo. Pero muchos no están de acuerdo en eso porque la palabra domingo se empezó a usar después que se escribió el Nuevo Testamento. Mientras no se escribió todo el Nuevo Testamento, y el último libro fue Apocalipsis. Eso fue el último libro. Todavía no se terminaba de escribir el libro de Apocalipsis, es la que están hablando. Entonces ahí se le llamaba el primer día de la semana. Ese es el domingo. Y el calendario así empieza, aunque si ustedes se fijan, ¿verdad? Termina el sábado y empieza el domingo. Ese es el primer día de la semana. Entonces muchos no están de acuerdo en eso. Pero la otra, cuando dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y ahí vamos otra vez con el texto griego. En el texto griego no se usa la mayúscula, entonces casi por lo regular uno tiene que definir de qué espíritu está hablando, si el espíritu humano o el espíritu de Dios. Ahora, otra de las cosas que hace ver aquí es que en el texto griego no dice yo estaba en él, porque ahí clarito te está dando a entender que él estaba en el Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo en el texto es yo estaba en
espíritu. O sea, cuando él habla en espíritu, es cuando la persona es sacada de su cuerpo y Dios lo lleva a ver en visiones todo lo que iba a acontecer en el día del Señor. Para los que no aceptan que es el día domingo, entonces lo que están diciendo es que ese día del Señor es el día de Jehová, del antiguo, los que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, está lleno de todo eso. Entonces, ¿qué abarca el día de Jehová? Rápido se los voy a decir. Es un periodo largo de tiempo, es un periodo grande. Primeramente, empieza con la tribulación, 7 años de tribulación, es el día del Señor. Y luego la segunda venida, la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo a la tierra. Tercero, el establecimiento del reino milenial. Cuarto, el juicio final en el trono blanco. Y quinto, cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso abarca el día del Señor, es un periodo largo de tiempo. Bueno, todo eso el Señor le enseñó a Juan en visiones cuando lo llevó, lo sacó de su cuerpo. Pues tenemos a Pablo. A Pablo lo sacó cuando dijo: conozco a un hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, pero que fue llevado hasta el tercer cielo. Muchas veces no alcanza uno a vislumbrar verdaderamente así las cosas, pero soy más creíble en eso que les estoy diciendo, de que verdaderamente Dios lo tomó, lo sacó en el espíritu y le mostró todos los acontecimientos que le estoy diciendo del día del Señor. Todo eso estaba, y por eso es como él escribió todo eso, porque más adelante dice: escribe estas cosas, el Señor Jesucristo. Hagan de cuenta que cuando uno se sienta a ver la película, ¿verdad? Tú te sientas a ver una película y está pasando todo el trayecto de todos los acontecimientos. Así Juan también estaba viendo todo en visión, y eso es como les estaba describiendo todo. Entonces, cuando habla del día del Señor, se refiere a ese periodo largo de los acontecimientos que les acabo de mencionar. Pues son 5 en total. Y entran más, ¿verdad? Porque entra también el juicio final, la sentencia final a Satanás, ¿verdad? Donde es echado, es encadenado, primeramente 1000 años y luego suelto por un poco de tiempo y luego apresado y enviado al lago de fuego, juntamente donde ya estaban el anticristo y el falso profeta. Entonces, cuando yo estaba en el día del Señor, pues yo estoy de acuerdo en eso, que él fue sacado del cuerpo. Y ahorita les voy a decir en realidad de dónde saco todo eso. Verso 11: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe. Ahora ya se dan cuenta. Todo eso que él vio. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí ya nos dice más claro, ¿verdad? Que fueron a las 7 iglesias a las cuales primeramente se les dio que enviaran una copia, ¿verdad? Del original, para que lo leyeran, y luego las demás iglesias lo leyeran, y luego pues también nosotros. Entonces cada iglesia recibió una copia del contenido original del Apocalipsis. Y como les digo, algo que también hay que tener en mente, también ellos tuvieron un mensaje particular, cada iglesia, que vamos a dar una pasada como quiera por ahí. Ahora, nomás quiero aclarar esto: el Asia que habla ahí, para los que no saben de qué Asia Menor está hablando. Asia, porque el continente asiático es muy grande, entonces no está hablando de China, no está hablando de Corea, no está hablando de Japón, no está hablando de esa parte que ahorita corresponde a Turquía. Esa Asia Menor es donde anduvo Pablo evangelizando, primero, segundo y tercer viaje misionero. Ahora corresponde todo eso a Turquía. Y lo que quiero decir es que en este tiempo, si alguien va a visitar, yo sé que con los que van de turismo pasan ahí a Asia Menor, los llevan. Bueno,
ahí no hay iglesias cristianas, nada más hay una iglesia cristiana. Y la ciudad, ¿saben cuál es? Esmirna. Ahí está todavía. Y es la única que tiene una iglesia cristiana. Y es sorprendente, porque los turcos son muy reacios para aceptar el testimonio de Jesucristo allí, en ese lugar de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, es algo muy importante todo eso. Verso 12. Y me volví, y creo que por aquí ya vamos a ganarnos, porque ya de aquí sigue la descripción del Cristo glorificado, pero nomás quiero leer el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros. Bueno, él está diciendo que se volvió para ver cuál era la persona que hablaba, no para ver la voz, ¿verdad? Y me volví para ver la voz que hablaba, sí. Yo nunca he visto una voz hablar. Pero está diciendo, es el lenguaje figurado. Pues es el lenguaje que tenemos que entender, por eso le digo, usted tiene que darle esa interpretación. Lo que está diciendo es que se volvió para ver cuál era la persona que hablaba, y en lugar de ver a una persona que se expresaba por medio de aquella voz, miren lo que vio. Juan vio 7 candeleros de oro. Y esos 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y yo quiero que usted mire también lo importante que es esto. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros vi, en medio, y este es lo más hermoso, aquí voy a terminar. En medio de los 7 candeleros, y los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Ahora, las 7 iglesias son representativas de la iglesia que ha pasado a través de la historia, de cada época, de cada era, y aún en la que estamos nosotros. Esas 7 iglesias son representativas. El mensaje que fue enviado a cada una de las iglesias son mensajes para la iglesia del día de hoy. Y es un mensaje fuerte, porque la mayoría de esa gente era gente inconversa, eran gentes apóstatas, herejes, y entre cada iglesia de esa había un remanente. Pero muchos de esas personas estaban para juicio. Entonces está duro el mensaje ese. Entonces es muy bueno hacer también, un poco de tiempo vamos a tomar, no mucho, pero para irnos ya adelante en el libro de Apocalipsis. Verso 13. Este es lo más maravilloso. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. No sabemos quién es el Hijo del Hombre, es Cristo. Y ese nombre lo favoreció a él durante todo su ministerio terrenal, para identificarse con la humanidad, con todos los seres humanos. Entonces, él mismo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero lo interesante aquí es que dice, y vi a uno en medio de los 7 candeleros. Quiere decir que el Señor Jesucristo no abandona su iglesia. Nunca la ha abandonado. Él está. Él patrulla. Él camina por cada una de las iglesias cristianas. Él no nos ha dejado solos. Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Digo, no en unos momentos, al otro estudio que viene enseguida. No esperaba que se me fuera a ir mucho. Pero miren, todo lo que les estaba hablando tenía que decírselo, porque yo sabía que a lo mejor no lo iba a alcanzar así, pero en el estudio siguiente vamos a empezar aquí donde nos quedamos. Pero miren, lo que quiero decirles es esto. Miren, ustedes me oyen mucho a mí hablando acerca del texto original, pero déjenme decirles, los manuscritos originales no existen. Todo lo que hay son copias de los manuscritos originales. Es más, el libro de Apocalipsis que escribió Juan no existe. Dios lo desapareció. Y todos los manuscritos originales Dios los desapareció. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen? Porque iban a caer en una sola mano. ¿Se pueden ustedes imaginar que una sola persona tuviera el escrito, por decir, del libro del Apocalipsis? Para el carácter de Dios, yo no creo que le iba a permitir eso. Así de que
les dijo, coopérenme todas y hagan las copias y traducciones y todo lo que quieran. Y ahí es, ahora, si tú quieres conocer del texto original, de eso que te estoy diciendo de las copias, pues en una librería, ahí venden. El Nuevo Testamento lo tienen en griego, ahí lo venden y ahí está traducido en el idioma español y en el idioma inglés. Y ahí están las traducciones de del Nuevo Testamento, de todas las epístolas, de todo eso. Ahí lo encuentras en la librería. Por eso no vas a creer que yo no fui al colegio a estudiar eso. A mí no me enseñaron esto. Se puede, sí se puede, por eso les digo yo a ustedes, ¿no? Y es muy importante, a mí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho a entender mucho de los escritos originales. Porque miren, yo empecé la Reina Valera. Bueno, miren, les voy a decir este consejo. La Biblia de las Américas en el hispano, esa se acerca mucho a la si tú tienes la oportunidad de conseguir una Biblia de las Américas, consíguela. Se acerca mucho a la traducción original, al texto original. La nueva versión internacional también, se acerca también. Más la Biblia de las Américas. Pero creo yo que una de las cosas, porque yo empecé con la Reina Valera, o sea, en inglés la King James, y no la puedo dejar, yo ya me impuse a esa. Pero yo empecé con la versión antigua, la de, no sé, 1602 o no sé cuánto. Y esa, pues dice unas palabras muy tremendas. Por ejemplo, a ver si me acuerdo una palabra, cuando dice Pablo, me parece que está ahí en capítulo 12, donde dice del mensajero, que Dios le puso un mensajero para que lo estuviera aguijoneando, para que no las revelaciones que él me está dando, que no se me fueran a subir a la cabeza y todo eso, y me puso un mensajero. Y lo que yo tantas veces dice Pablo ahí, me parece que es el capítulo 12, si no estoy, 12, de segunda a los Corintios, si no me equivoco. Y dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese aguijón, y no me lo ha quitado, y lo que me dijo Dios fue que, bástate mi gracia. Porque entre más débil seas, más se va a perfeccionar mi poder en ti. En la versión antigua dice, entre más flaco seas, más se va a perfeccionar. Así esas palabras son las que había en la versión antigua. Yo miraba y dije yo, pues ¿qué? ¿Necesito estar más flaco yo? Ya estoy flaco. Yo estoy más flaco para ganar el poder de Dios. No, no es así, no es así. No. Y en la versión ya esta, la Reina Valera de 1960 me parece, ¿verdad? O 1600, no sé, la moderna, esta, la King James, la Reina Valera. Pues esta pues ya dice, ¿verdad? La debilidad, no flaco, débil. Una vez un hermano quiso corregir a alguien que le dijo, hermano, es que no se dice flaco, se dice delgado. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Ahí dice flaco. No, Dios les bendiga. Quiero pasar un buen tiempo con ustedes. Discúlpenme porque a veces se me va por allá. Dios les bendiga y los amo mucho a todos ustedes que están escuchando estos estudios. Estén pendientes de los estudios. Tengo mucho que compartir con ustedes que Dios me ha dado. Esta es la primera oportunidad que tengo esto para compartirlo. Y lo quiero hacer. Estoy agarrando ya más confianza. Quizás los primeros estudios me miran un poco, ¿no? Pero porque nunca he estado en esto. Pues yo he estado en congregaciones y todo. Yo doy escuela dominical, soy maestro de escuela dominical. Y me gusta tenerlos personalmente, como a ustedes que los tengo ahorita aquí, pero no, en esto no. Así de que oren por mí. Pido sus oraciones para que yo pueda seguirles compartiendo lo que Dios me ha dado. Lo que de gracia recibir, eso lo voy a dar, con la ayuda de Dios. Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto.